Continuando con el desarrollo del primer principio de la termodinámica, vamos a estudiar las distintas transformaciones que puedo tener en un sistema. Y dentro de estas transformaciones me interesa saber qué cambia, dónde cambia, por qué cambia, para qué sirve y cómo puedo calcularlo. ¿Sí? Recordemos que en una transformación lo que determina el cambio es la modificación de ciertos parámetros de estado, una modificación en la temperatura, en la presión o en el volumen. Para estudiar el primer caso que vamos a estudiar, que es una transformación isobárica, vamos a pedirle ayuda a Felipe y vamos a ver que debido a un aporte de energía para el gas que se le realiza al gas que se encuentra dentro de un cilindro con un pistón, al recibir energía puedo conseguir que se desplace el pistón y modifique a su vez la posición de Felipe, de forma tal que, vamos a decir en lenguaje normal, uno dice se ha producido un trabajo. Y trabajo, nosotros sabíamos, ustedes cuando estudiaron en física hace un tiempo, recuerdan que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Ahora vamos a tratar de relacionar ese trabajo, esa fuerza por desplazamiento, con lo que le pasa al gas. ¿Qué el gas que tenemos? El gas, ¿de dónde sacó la fuerza para moverlo a Felipe? El gas ha sacado la fuerza para moverlo a Felipe a partir de la presión, porque nosotros sabemos que la presión es fuerza sobre superficie, de modo tal que podemos despejar que la fuerza es igual a presión por superficie, de modo tal que si reemplazamos en la primera ecuación, me quede que el trabajo es igual a la presión por superficie, que sería la fuerza, por el desplazamiento. De esta manera empiezo a encontrar una relación entre el trabajo que realiza el gas y los parámetros del sistema, la presión del sistema. ¿Sí? A su vez, ¿qué es lo que sucede? Si la presión es constante, que de alguna manera yo puedo ir consiguiendo que la energía que le entrego al gas solo se utilice para realizar el trabajo sin que cambie la presión dentro del sistema, el producto de la superficie por el desplazamiento, ¿qué es lo que es? A ver, el desplazamiento fue el desplazamiento del pistón. La superficie es la superficie del pistón, de modo tal que la superficie del pistón por el desplazamiento del pistón es lo que cambió el volumen, y es lo que cambió el volumen específicamente del gas. El volumen del gas estaba en una posición, o sea, el volumen del gas era inicialmente 1, luego del desplazamiento el volumen del gas cambió, y lo que cambió el volumen del gas justamente es el área del pistón por el desplazamiento que tuvo el pistón. De modo tal que para una transformación isobárica me queda que el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. Cuando la transformación es isocórica, dijimos que el pistón no puede desplazarse y por lo tanto si no hay desplazamiento no va a haber trabajo. Por último, si tenemos una transformación isotérmica tiene en el diagrama de Clapeyron la forma de una hipérbola, y para calcular el trabajo lo que vamos a hacer es convertir esta transformación isotérmica, este tramo de hipérbola, convertirlo en una pequeña escalerita, en una pequeña suma de transformaciones isobáricas, horizontales a presión constante, e isocóricas, verticales a volumen constante, que en la medida que el volumen, la variación del volumen, el saltito tiende a cero, se puede obtener matemáticamente una expresión para calcular el trabajo, que es la siguiente,
que dice que el trabajo se calcula conociendo el número de moles, la constante de los gases, la temperatura expresada en grados Kelvin y el logaritmo natural de los volúmenes finales e iniciales del sistema. Con esto, más lo que hemos visto para la transformación adiabática, estamos en condiciones de empezar a trabajar.